ser un gusto poder compartir con ustedes en este tipo de cursos, ¿sí? Y bueno, voy a empezar compartiendo mi diapositiva. Y vamos a hablar un poco de la naturaleza de los documentos públicos, cuál es su interacción, cómo funciona, ¿sí? A veces creemos, incluso vamos a hablar un poco de los principios, de las reglas del trámite documental, porque hablar del trámite documental, primero es aprender, y vamos dando algunos tips, es aprender a diferenciar dos elementos base. ¿Cuáles son esos elementos base, profesor? Los elementos base del cual vamos a aprender a diferenciar antes de hablar de documentos públicos, es hablar de algo que se llama función administrativa, ¿sí? La función administrativa, estimados amigos, es aquella que va a buscar, es ese conjunto de actuaciones, actividades, ¿sí?, que realiza la administración pública para satisfacer el interés general. ¿Y por qué hablo del interés general? Porque no necesariamente al hablar del interés general vamos a hablar de actuaciones prestacionales o actuaciones en relación a servicios públicos, ¿sí? Entonces, eso como un dato eh, importante, porque dentro de esta función administrativa también va a haber actividades tales como, por ejemplo, la potestad regulatoria o la función regulatoria, algunos lo llaman potestad de policía, algunos lo llaman función limitante de derechos. Vamos a encontrar, por ejemplo, a la potestad reglamentaria, aquella mediante la cual la administración pública puede reglamentar, ¿sí?, o busca reglamentar, es decir, buscar una norma que materialice objetivamente a una realidad fáctica aquellas leyes que tienen, o aquellas normas con rango de ley, ¿sí?, a una realidad objetiva. Sin embargo, esa potestad reglamentaria, la otra cara de esta potestad, permite, ¿sí?, a que la administración pública primero pueda organizarse y pueda crear normas que regulen su administración interna, ¿sí?, y pueda crear normas que regule la gestión de procesos y de administración interna. ¿Por qué puede regular las actuaciones de administración interna? ¿A través de qué? Directivas, lineamientos, estructura a través de instrumentos de gestión. Dentro de esta potestad reglamentaria, estimados amigos, perdón, vamos hablando un poco más de la función administrativa. Dentro de la función administrativa vamos a encontrar actividades tales como la fiscalización y la potestad sancionadora, que son dos cosas distintas. Vamos a encontrar a las actuaciones que regulan hechos administrativos. Vamos a prever, por ejemplo, actuaciones que buscan actividades de fomento, y nos vamos a dar cuenta de algo interesante, que esa función administrativa, esos principios, esa actividad de la administración pública para satisfacer el interés general, necesitan aterrizar. ¿Y en qué aterrizan? En actividades de las cuales les estoy mencionando. Es más, vamos bajando un poco más. Van a materializarse en actuaciones administrativas. Ahí tenemos el acto administrativo, tenemos los reglamentos administrativos, tenemos el hecho administrativo, los contratos administrativos, el reglamento administrativo, actuaciones, esa forma jurídica que se ha previsto en nuestro ordenamiento jurídico o en el ordenamiento peruano para que esta función administrativa aterrice. Y se dan cuenta, ¿no? Políticas, funciones del Estado, función administrativa, ¿sí? Vamos bajando actividades administrativas, actuaciones administrativas, y por fin aterrizamos a los documentos. Los documentos administrativos, estimados amigos, no son otra cosa más, ¿sí? No son otra cosa más que la materialización, es decir, la forma más objetiva, más concreta de todo aquello que se llama función administrativa, ¿sí? Disculpen que estoy un poco agripado, pero tal vez incomodo un poco, ¿sí?
Entonces, vamos aterrizando. Documentos públicos son el legajo, son el registro de todo aquello que se llama función administrativa. ¿Sí? Otra cosa que debemos aprender y entender a priori, antes de hablar de las reglas, de los principios y de los propios documentos administrativos, es aprender a diferenciar, por ejemplo, que los únicos que pueden realizar documentos administrativos, ¿sí? Son aquellas entidades públicas que ejercen función administrativa o la realizan dentro del ejercicio de sus funciones. Otra cosa a priori que debemos diferenciar, estimados amigos, es dos cosas, y esto es clave para el trámite documentario, ya no solamente para la redacción. Actuaciones de administración interna, ¿sí? Y procedimientos administrativos. Esto es algo que vas a entender dentro del trámite documental, estimados amigos. Entender cuáles son las reglas del procedimiento administrativo y cuáles son las reglas de las actuaciones de la administración interna. Muy bien, ahora voy a darles algún pase, voy a hacer pequeños cortes donde puedan participar, levantar la mano y vamos dialogando. Primero, el procedimiento administrativo, ¿sí?, va a encauzar en reglas de trámite, en reglas de procedimiento, aquellas actuaciones administrativas, perdón, aquellas actividades administrativas. Por ejemplo, para ingresar a ciertos servicios públicos, procedimiento administrativo. A ver, no se ve la diapositiva, me dicen. Confírmeme, por favor, eso. Sí se puede ver, doctor. Ah, ok. Tal vez, Ulises, es tu dispositivo, ¿sí? Muy bien. Les decía, procedimiento administrativo, ¿sí? Procedimiento administrativo, ¿sí? De la puerta para afuera. Esa relación que voy a hacer, no de la puerta para afuera. Todo aquello que hay que atender a la ciudadanía, todo aquello que hay que atender a los administrados, todo aquello, ¿sí? Todo aquello que hay que prever en cuanto a actuaciones, ¿sí?, de relación administrado-administración pública. Sí, sí, solamente es una diapositiva, no se preocupen. Estoy dando el preámbulo, no hay que adelantarnos. Ahorita vamos a hablar, ¿sí? Ok, listo, listo. Muy bien, estamos hablando, ¿ah? Procedimiento administrativo, todo aquello que permite, ¿no?, relacionarte con los administrados. La norma base, ¿sí?, y la norma que por ley y va a establecer todas las garantías entre el administrado y la administración pública, porque es evidente que no estamos ante una situación de igualdad, de equidad, porque la administración pública tiene siempre una suerte o mucho poder en relación a las decisiones, actuaciones, actividades, decisiones que puede tomar en relación al administrado. Entonces, el sistema administrativo, perdón, el sistema jurídico administrativo del Perú ha establecido, vamos a poner un límite. Y ese límite para la relación administración pública-administrado, de tal forma que ésta no vulnere derechos de no se encuentre en una equidad, es el procedimiento administrativo. Y las reglas y los principios que se establecen en la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Que tal vez en algún momento lo podamos comentar. Y otra cosa que debemos aprender a diferenciar, estimados amigos, son aquellas que están en relación a las actividades y actuaciones de administración interna. Y les pregunto, y empezamos a interactuar. Las reglas del procedimiento administrativo, es decir, los principios, el trámite, son las mismas que vamos a aplicar a las actuaciones de administración interna. Ergo, actuaciones de administración interna, dos cosas básicas.
Son más, pero dos cosas básicas que hay que entender. Gestión de procesos, es decir, todas las actuaciones del proceso que se da dentro de la entidad pública, ¿sí? Planificación, dirección, control, ejecución. Y en el otro, ¿sí? Administración de recursos del Estado. Recursos humanos, recursos presupuestales, recursos patrimoniales. ¿A través de qué? De las reglas de los sistemas administrativos. Muy bien. Ante esto, por eso les decía, ¿no? Administración interna de la puerta de la entidad para adentro, no todo lo que involucra gestión de procesos. Pregunta. Las reglas del procedimiento administrativo, por favor escuchen esto, y esto es clave para el trámite documental, ¿son las mismas que vamos a aplicar a la gestión de administración interna? ¿Sí o no? Por ejemplo, señor, el plazo para impugnar, ¿sí? El plazo para impugnar una, un recurso es de 15 días. ¿Sería la misma regla para aplicar, por ejemplo, un pedido que presenta un servidor civil? ¿O la administración pública, al parecer, entre comillas, de forma arbitraria, podría decir, no, señor, no son de 15, sino de 5 días? ¿Qué dicen? Algo que es importante y se confunde mucho dentro de la administración pública. O sea, por ejemplo, existe la idea de silencio administrativo dentro de las actuaciones de administración interna. Algo interesante. Juan Edgar Escobar nos dice que las reglas son las mismas. Es igual, nos dice Milagros. Ahora vamos a comentar de eso. Por eso es importante este tipo de clases. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Mismas reglas, somos casi 400 personas. Qué bueno. Se basan en el TUPA. Sonia, les pregunto, ¿el TUPA regula procedimientos de administración interna? No, solamente procedimientos administrativos. Listo. Y ahí viene la respuesta. Recuerden esto. Yo debo entender que muchos de ustedes trabajan en la administración pública. No son, ¿sí? No son las mismas reglas las que vamos a aplicar a los procedimientos administrativos, ¿sí? Que a las actuaciones de administración interna. No son las mismas reglas, tal vez no las mismas principios. Ahora, lo que sí puede haber, entonces, ¿qué normas aplicamos, profesor? Porque no debe haber una extensión de plena libertad de la discrecionalidad, tiene que existir un presupuesto de legalidad, claro que sí. Primero revisarás, si por ejemplo es administración de recursos, verás las reglas, el marco normativo de lo que establece el sistema administrativo. Luego verás tus instrumentos de gestión. Luego verás aquellas normas que en el marco de la potestad reglamentaria que hace un momento hablé, ¿sí? Que hace un momento hablé, apliques dentro del ejercicio de administración interna. Si no hay, ya pues supletoriamente aplicas la ley de procedimiento administrativo general. Pero existe una libertad para la administración pública de poder regular trámites de administración interna. ¿Y por qué he empezado a hablar de esto en el preámbulo? No es que no estoy corriendo diapositivas, a mí me gusta sentarme en un lugar y conversar mucho en relación a este punto. Y ambos, tanto los procedimientos administrativos como las actuaciones de administración interna, recuerden esto, van a producir sus documentos públicos. ¿Sí? Y va a haber documentos públicos que van a ser aplicables a ambos casos. ¿Sí? Hay algunos que van a ser exclusivos de algunas actuaciones. Por ejemplo, el documento que permite comunicar actuaciones de administración interna. Y vamos hablando un poco de los documentos. ¿Cómo se llama el documento que, que permite, ¿no?, todo tipo de comunicación de administración? No, por favor, comunicación de administración interna, es decir, servidor a civil, a servidor a civil, superior jerárquico a inferior,
¿sí? Jerárquico, incluso inferior jerárquico a superior jerárquico. ¿Cómo se llama ese documento? Memorando. Y vale decirlo, ¿ah? Y vale decirlo. Memorando, circulares, nos dice Marco Villalobos, excelente. ¿Por qué? Y les pregunto acá, ya que si me pongo a hablar de cada documento público, no vamos a terminar la clase ni en 10 horas. Memo, ¿sí? Memo, documento idóneo para realizar actuaciones de administración interna, para comunicarnos. Pregunta, un inferior jerárquico, es decir, dijimos, mi asistenta, en la actualidad yo vengo ostentando un cargo de procurador, mi asistenta me podría mandar, por ejemplo, una solicitud, perdón, un memo diciendo, doctor, no se olvide, ¿sí? No se olvide que el día viernes tiene audiencia tal fecha. ¿Sí o no? Pregunta. A ver, vamos a ver. Voy a romper algunos mitos acá de los documentos públicos. No, me dice, no. A ver, vamos casi por goleada. El 100% dice que no. Hugo nos dice que el memorando es como el río de arriba hacia abajo. Por respeto a la jerarquía, no, me dice. Ajá, ya listo. A ver, entonces, por eso me gusta mucho editar este tipo de temas. ¿Sí? A ver, el 95% ha dicho que no, el 5% dice que sí. El memo sirve más que todo para sancionar. Excelente. Ahorita voy a responder algunos mitos que existen en la administración pública. Muy bien, listo. Señores, les preguntaba, el memo, mi asistente me podría mandar un memo a mí como su jefe inmediato. Sí. ¿Por qué, profesor? Porque el memorando, estimados amigos, es un documento único y exclusivo para actos de comunicación. En el Perú tenemos un mito, dos mitos, en relación al memo. ¿Por qué? El primer mito, que el memo solamente lo puede emitir el superior jerárquico en relación al inferior jerárquico. No sé en qué parte de la administración pública y en qué época de la administración pública se ha creído eso. Eso es un mito. Y ninguna regla y ninguna norma, es más, la esencia del memo, lo único que te dice, señor, el memorando es un documento que te permite comunicar actos de administración interna, independientemente de la jerarquía, independientemente de la equidad. Claro que sí. Y el otro mito, y el otro gran mito, que el memo, y este sí es garrafal ya, ¿eh? El otro incluso lo podríamos cuestionar, ¿no? Ya por un principio de jerarquía, si lo establecemos, si es que sacamos una directiva de documentos de administración interna y solamente establecemos que el memo lo utilizan los jefes en relación a los inferiores, a los de menor jerarquía, ya vale, pues ya está bien, es la formalidad que has creado en tu entidad, bajo un presupuesto de legalidad. Pero señores, si es que no hay ninguna directiva, alineamiento, ¿por qué vas a creer y seguimos creyendo que el memo es un documento que solamente lo utilizan los superiores jerárquicos? Lo podemos utilizar entre gerentes, lo puede utilizar entre servidor y servidor, lo puede utilizar entre el de menor jerarquía, digamos, el que está realizando actividades, ¿sí? Básicas, por ejemplo, de mantenimiento de la entidad, al titular de la entidad. Más bien lo que es erróneo es mandar carta, informes, porque eso tiene otro contexto. Y estarías incluso atentando contra las reglas de los documentos públicos. Segundo, el mito más garrafal de todos, que el memorando sirve para amonestar. Eso sí es mentira. ¿Por qué, señores? La amonestación escrita, ¿sí? La amonestación escrita es una sanción administrativa que se prevé dentro de algo que se conoce procedimiento administrativo disciplinario. Y no puede haber una amonestación escrita mientras no hay un PAT. Y por lo general, los PAT se sancionan con resoluciones porque son actos administrativos y no con memos.
Eso sí es un mito. ¿Sí, amigos? Muy bien. A ver, voy a leer sus comentarios. A ver, claro, hay algunos. Carmen Pandulo nos dice, no se aplica en ninguna institución, solamente se aplica. Mentira, yo conozco entidades públicas que sí están utilizando de manera correcta el memo, ¿sí? O sea, lo que pasa es que lo hemos establecido como costumbre, vale decir ahí por lo que comenta Víctor, ¿no? Lo hemos convertido en costumbre, ¿no? Por eso no sé en qué momento de la administración pública, me voy a dar un espacio para estudiar, hemos implantado así como una memoria colectiva, así como una actuación colectiva, como habla el hombre, en este libro, el hombre masa, José Ortega y Gasset, ya, no sé en qué momento se ha adaptado a la idea de memo como un documento de superior jerárquico, inferior jerárquico. Y yo les pregunto cuando voy a las instituciones públicas, y entonces cuando yo me quiero comunicar con mi jefe, ¿qué le mando? Carta, me dicen, informe. Eso sí es un error. Porque primero, les pregunto, y vamos a hablar de otro documento, ¿existe la carta pública? Frida nos dice, eh, por un principio de respeto a la jerarquía. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero el memo en su naturaleza es un documento de comunicación interna. Eso es su finalidad, realizar actos comunicativos. Señor, sería una falta de respeto y me pongo a pensar que el ejemplo que les puse, mi asistenta me diga doctor o mi secretaria me diga doctor, no se olvide que el día viernes tenemos audiencia y me manda con un memo, yo no me ofendería. Es más, me está haciendo recordar, es más, está deslindando su responsabilidad, porque existe un presupuesto dentro de la gestión documental pública. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Si no está escrito, no existe. Yo me recuerdo, eso fue una de las primeras reglas que aprendí en administración pública. Si no está escrito, yo le dije mediante comunicación verbal, señor, el procedimiento administrativo es material, ¿sí? Es material, no es verbal. Por lo menos en el sistema peruano es material. Entonces, si no hay un legajo documental, no sirve. Por eso hay que ir dejando legajos de las actuaciones de administración pública que vamos realizando. De todo. Ahora voy a explicar para qué sirve el informe. A ver, a ver, doctor, ¿cómo puedo sustentar que yo, subordinada, puedo mandar un informe a mi superior? Un memo a mi superior. Lo que pasa es que, como les dije, ese mito de creer que el memo solamente lo utilizan, o más que un mito, una forma errada, que ya lo hemos adaptado a las costumbres de la administración pública, sería bueno comunicar, ¿no? Y por eso ya en la actualidad muchas entidades públicas, es más, desde el 2020, el Sistema Nacional de Modernización del Estado está sacando lineamientos para gestión de trámite documental. Ya, ahí está el trabajo. Ahora, profesor, si no le mando memo, le mando informe, ¿va a cambiar en algo la administración pública, la legalidad? No, porque vamos a hablar ahora de un principio también importantísimo. Sí, es que también se aplica a entidades castrenses, sí, solamente, claro, si es que un jefe no sabe o sigue, ¿no?, en esa idea errada de creer que el memo solamente lo puede mandar el superior jerárquico, se va a incomodar, ¿sí? Eh, muy bien. Un oficio. A ver, a ver, voy viendo algunas preguntas.
Los memos me dice que vale de instituciones privadas y públicas también en la misma regla. Sí, es que el memo en esencia es eso. Les voy a pasar tal vez un libro de redacción administrativa, redacción de documentos públicos, no solamente en el Perú, en diferentes lugares del mundo. El memo es un documento que sirve para comunicar actuaciones de administración interna, ¿sí? O sea, para comunicarnos. Listo, muy bien. ¿Ves? Ahí dan algunos ejemplos que en sus entidades públicas utilizan el memo. Las llamadas de atención es válido con memorando, no. Podría ser, si utiliza, siempre en cuando cumpla con el procedimiento administrativo disciplinario. Listo. ¿Cuál es la base legal? No, más que la base legal, Jorge, más bien sería la correcta aplicabilidad de la redacción administrativa. Porque si ustedes leen cuál es la definición de memorando, la única definición que te dan es el documento por el cual se comunican dentro de la administración pública. Ahora, algo que sí tengo que decir es que algunas entidades públicas sí han, en la creación de su instrumento, ¿sí? De redacción administrativa o de documentos administrativos, ¿sí? De documentos administrativos, eh, crea y dice, el memo es de superior jerárquico e inferior jerárquico. En este caso, si hay una aplicabilidad, ¿no? Si hay una aplicabilidad, una correcta aplicabilidad, ¿sí? Del ejercicio público. ¿Por qué? Porque lo están regulando. Listo, a ver. A ver, una pregunta. A ver, vamos a ir en corte, de corte. A ver. A ver. Luis Úñiga me hace una pregunta que me parece bastante interesante. ¿Sí? El memorando sirve para comunicar e informar hechos administrativos. Eso quiere decir que su función es similar al informe, doctor. A ver, voy a hablar ahora del informe, ¿sí? Vamos a hablar del informe. Vamos a hablar del informe. En parte, lo que pasa es que ahorita voy a hablar de un principio llamado el principio de informalismo, que te dice el elemento formal, la actuación formal, no pueden estar por encima de la correcta administración pública y de la correcta, ¿sí? Prestación de servicios y de la correcta y de garantizar los derechos del administrado. Ahora, según el siguiente documento, que gracias a la pregunta de Luis lo voy a responder. ¿Y el informe para qué sirve? Muy bien, a priori, el informe es un documento de juicio. ¿De juicio, profesor? Sí, porque el informe, ¿sí? El informe va a prever actuaciones de razonamiento, que por lo general lo dan personas probas en determinada materia. Un abogado, un informe legal, no informes técnicos, un ingeniero, un arqueólogo, informes contables, informe, ¿sí? Es más, los informes pueden ser realizados por un conjunto de personas, de varios suscritos. El informe no tiene una dimensionalidad. Un informe puede ser de una hoja o puede ser de 1000 hojas. Pero hay algo que diferencia el informe de todo documento público, que el informe tiene juicios, recomendaciones, conclusiones, opiniones. ¿Sí? Ahora, algo que hemos llamado informe dentro de la administración pública, ¿es válido? Si es válido, es, por ejemplo, hacer de conocimiento, ¿no? El estado situacional, por ejemplo, hacer el informe de labores, el informe de ciertas situaciones que son de trámite del día a día, o son actuaciones de gestión. ¿Se puede utilizar para hacer el informe? Bueno, no hay ningún problema. Pero a priori el informe es un documento de juicio, ¿sí? Es un documento de juicio. Y emitido por alguien que tiene relación o especialización y tiene autoridad para opinar en relación a determinado tema. Y en mérito de eso emite juicios, opiniones.
Incluso en la actualidad, en el Perú se ha hecho una diferencia, ¿no? Entre el informe y, por ejemplo, los dictámenes. ¿Y quién emite los dictámenes? Que en esencia la estructura es la misma, lo emiten los peritos, dictámenes periciales. ¿Sí? Muy bien. Por ahí comentarios, muchos servidores tienen miedo al memo, efectivamente. A ver. José García nos dice, al pedir información al superior jerárquico se solicita con oficio, el cual no debería ser, está mal, porque los documentos, el oficio es un documento que por su propio nombre lo dice, es un documento oficial, tiene carácter de oficialidad, y es un documento que por lo general se utiliza para externalizar, o sea, para pedir, informar, solicitar, invitar, pero entre entidades públicas o entre personas jurídicas y personas jurídicas de derecho privado. Para eso se utiliza el oficio. Es más, el oficio, así como el memo es para actuaciones de administración interna, el oficio es un documento que se utiliza, por eso viene de la palabra oficialidad, ¿sí? Que externalizan actuaciones administrativas. Ahora, el oficio en algún momento se puede utilizar para actuaciones de administración interna, sí. ¿En qué momento? La práctica o las reglas dicen, señor, por ejemplo, el oficio se utiliza cuando el titular de la entidad invita a otros jefes o directores. Por ejemplo, un gobernador regional invita a una reunión al director de educación, salud, minería, trabajo, de manera conjunta. ¿Con qué lo manda? Con oficio. ¿Sí? O cuando el jefe o el titular de la entidad invita a una reunión al directorio. ¿Cómo lo podría hacer? Con oficio. ¿Sí? Muy bien. Pero esa solicitud de información interna, ¿con qué utilizamos? ¿Con qué lo hacemos? Con carta. Perdón, con memo. Con memorando. Listo. Eh, a ver. Listo. Me dice por ahí que no se me escucha. Por favor, a ver, contéstenme. Sí se le escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias, Rider. A ver. A ver. A ver, muchos de ustedes me preguntan, profesor, ¿qué libros podríamos revisar para redactar, ¿no?, documentos administrativos? Hay un libro de redacción documental de un señor de apellido Valladares, ¿sí? Hay otro que me gusta mucho, es hay un manual, ¿sí?, de redacción de Iber Solís, creo se llama, es un colombiano que escribe excelentemente libros de redacción, creo que lo pueden comprar por Amazon, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos utilizar? Por ejemplo, hay que revisar y darle un vistazo a las directivas y lineamientos, que lo tengo por ahí, si lo busco, tal vez se lo puedo pasar a Reader y que se los comparta, sobre documentos y reglas que se establecen, ¿sí? Dentro de el Sistema Nacional de Archivos, ¿sí? A cargo del Archivo de la Nación y tiene varias directivas y lineamientos en relación a trámite documental, ¿no? Por ejemplo, la regla de folios, de pérdida de documentos, tiene directivas y lineamientos en relación a correcta redacción, ¿no? Como una suerte de manual ortográfico, de manual. Entonces vamos estableciendo, ¿no?, reglas por ahí. ¿Qué más? Pueden, si quieren algo más práctico, Gaceta Jurídica, si mal no me equivoco, ha sacado su libro, ¿no?, de redacción de derecho administrativo en sus documentos, que me parece interesante, ¿no?, que les puede servir como base para poder entender un poco. Lo que pasa es que no existe una doctrina objetiva, y ahora les voy a explicar por qué en el tema de documentos no públicos. Muy bien. A ver. Listo.
A ver, ¿qué más? A ver. Voy a revisar unas 2, 3 preguntas, voy a responder. A ver, acá hay una pregunta que me parece bastante interesante, de Diana Izquierdo, y me dice, ¿es correcto ingresar un informe interno por mesa de partes? No sé si sea correcto o incorrecto, pero no es recomendable, Diana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que se hace mediante ingresar, ¿no? Todo por la mesa de partes es dilatar el trámite, es volver al inicio. Los documentos de administración interna se tienen que compartir entre dependencias, ¿sí? Pero la mayoría, o en muchas entidades, una mala práctica de gestión documental es que emito mi informe por mesa de partes, el otro emite su informe por mesa de partes. ¿Qué haces? Acumular en un solo sitio, ¿sí? La documentación, ¿no? El registro, y eso es incorrecto, eso dilata, es un paso innecesario para el trámite de administración interna. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un informe con un informe técnico? Básicamente lo mismo, Cintia, es lo mismo. ¿Sí? A veces lo que pasa es que les decía, el informe como tal siempre por esencia tiene actuaciones y definiciones de juicio, pero la praxis, si también hemos llamado informe, si aquella que hace relación a actuaciones y a conocimientos de actividades que yo realizo en el ejercicio de mis funciones, o, o algo situacional que se encuentra en mi oficina, que también es válido, ¿sí? Por eso es que no deberíamos llamar informe técnico, informe legal, eso es algo que es Made in Perú, ¿no? Eso es algo que hemos agregado nosotros. Básicamente deberías poner informe, número tal, 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 y abajo pone, ¿no? La referencia de qué se trata. Pero ya le hemos dado nuestro estilo, ¿no? Informe legal, contable, técnico, informe, no sé, pues registral, ya. También es, no, situaciones que ya le hemos agregado nosotros, diferencia, tiene una ilegitimidad, eso, ¿no? Listo. A ver, mientras vamos poniendo comentarios, porque si no, voy a dedicar a resolver solo preguntas y no vamos a terminar hasta donde quiero llegar. Muy bien, documentos administrativos. Los documentos administrativos, como le dije, es el resultado y la materialización de toda la actividad administrativa, ¿sí? Que se van a llevar dentro de las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones y competencias que le encomiendan las normas, ¿sí? O sea, que básicamente le encomiendo las normas. ¿Por qué? Porque los documentos, ¿sí? Públicos, los documentos de la administración pública, ¿sí? Registran, dejan un legajo, dejan una memoria de toda la actuación que hacemos. Ahora, hay dos cosas que debemos incluir en la actualidad, en un modelo ya de modernización de la administración pública, en un modelo, ¿sí? Que está dando mucho que hablar, sí, porque el modelo peruano, quieran o no, dentro de su ejercicio normativo, es uno de los sistemas administrativos mejor elaborados en Sudamérica. Tal vez no el mejor, el más funcional, pero sí tal vez, un favorcito, tráeme agua de arriba. Gracias, hijo. ¿Sí? Y le decía, hay que incluir dos cosas. La primera es que en la actualidad puede haber documentos administrativos que no van a estar en papel. ¿Cómo es eso, profe? ¿Que no van a estar en papel físico? Sí, claro, porque en la actualidad se ha previsto el trámite documental de carácter electrónico, de carácter virtual. Y un trámite y un procedimiento administrativo, un acto de administración interna, en su 100%, profesor, puede ser de manera virtual, sí, no hay ningún problema. Inciso 3 del artículo 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Aquellos procedimientos electrónicos, expedientes electrónicos, tienen la misma validez, legitimidad y eficacia que un expediente de carácter documental en su manera física. Otro, documentos declarativos. Ahora vamos a ver, y el otro elemento, antes de hablar de las categorías que podemos encontrar en los documentos administrativos, es hablar, ¿sí? Es hablar de los documentos, ¿sí? Que no van a entrar a un listado formal o a un listado de redacción. ¿Cómo, profe?
O sea, me está diciendo que pueden haber documentos administrativos que no son informes, que no son memos, que no son cartas, que no son oficios. Sí, claro, que no son resoluciones. Claro. Por ejemplo, el documento que materializa una certificación presupuestal o el documento que materializa el plan anual de contrataciones con el Estado. ¿Qué son? ¿Son documentos? ¿Son memos? No. Es un documento que materializa una actuación de administración interna. Y por eso no deja, y deja de tener la categoría de documento administrativo. No, sigue siendo, porque va a estar en ese conjunto de documentos administrativos que nacen por una actividad especial y que son un montón dentro del ejercicio público. Ah, entonces vamos viendo, ¿no? También son documentos administrativos. Claro, pero que categorizan algo que no va a estar, ¿sí?, dentro de las actuaciones y de las reglas, ¿no?, de documentos públicos. Y dentro de estos, por ejemplo, vamos a encontrar, ya hablando un poco de las categorías, de documentos declarativos, que básicamente contienen una declaración, ¿sí?, de un órgano de la administración pública. Por ejemplo, ¿cuál es el documento idóneo, estimados amigos, para la emisión de un acto administrativo? O sea, es decir, es aquella decisión de parte de la administración pública que crea, modifica, regula situaciones jurídicas individuales o individualizables y que son emitidas en el marco del derecho público. ¿Cómo se llama? Que permite, efectivamente, resolución. Claro, resolución. La resolución es un documento por el cual te permite, ¿sí?, que la administración pública decida, que la administración pública emita una actuación, ¿sí?, una decisión y emita una declaración. Otro que puede estar por ahí, los acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, los acuerdos del directorio, los acuerdos del consejo, de la mesa directiva, también, ¿no? Son documentos declarativos. ¿Qué más? Las actas, depende. Depende qué contiene. ¿Sí, Paola? Depende qué contiene. Porque un acta no necesariamente tiene una declaración a las directivas internas. No, José, las directivas internas no son declaraciones, más bien son actos de carácter general. ¿Sí? Listo, ahorita vamos a ir hablando, vamos a ir hablando. Documentos administrativos de transmisión, y acá está el grueso, ¿no? Es más, los documentos de transmisión a veces, y algo que tengo que decir es que en estas categorías de juicio no está y no va a depender del tipo de documento, sino del contenido del mismo. ¿Sí? Del contenido del mismo. Porque pueden haber acuerdos, o por ejemplo, pueden haber actas, como lo han planteado por ahí, que puede tener decisiones, ¿sí? Por ejemplo, el acta que se levanta del consejo universitario. Y hay decisiones. Entonces, es un acta que emite un juicio, no es un documento declarativo. Pero puede haber un acta en el cual se levanta y se registra, ¿sí?, una situación objetiva que hemos encontrado, un hecho. ¿En esto está dando una declaración? No. En este caso, más bien es un documento, ¿sí?, que va a dejar una constancia. Entonces, recuerden, no puede haber, sí puede haber cuál es el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido del documento? Listo. Otro, documentos administrativos de transmisión, que básicamente van a comunicar actuaciones administrativas o hechos administrativos, ¿no? O sea, son documentos que sirven o para el desarrollo del procedimiento administrativo o para el desarrollo de una actuación de administración interna. Recuerden esto, documentos administrativos de transmisión, de trámite. ¿Por qué? Porque, digamos, en una transmisión, amigos, vamos hablando un poco de documentos. Primera regla, procedimiento administrativo. ¿Sí? Listo. Procedimiento administrativo. Y en el procedimiento administrativo, ¿sí? Y en el procedimiento administrativo, por ejemplo, va a haber en los procedimientos de evaluación previa, ¿sí?, la ley exige que existan actos de instrucción,
¿sí? Esa actividad de sustanciación, esa actuación probatoria que realiza la administración pública, pero no se olviden que en el procedimiento administrativo la carga de la prueba lo tiene la entidad, la administración pública, y no el administrado. Claro, el administrado tiene una participación activa, pero la carga de la prueba lo tiene la administración. Y para llegar a esa carga de la prueba y llegar a la verdad material de tal forma que la decisión que emita no afecte derechos de terceros, no afecte derechos de carácter público o no afecte derechos difusos, ¿sí? Se realizan algo que se llama sustanciación. Y esto se materializa en actos de instrucción necesariamente, ¿sí? Recuerden eso, clave, ¿sí? O sea, actos. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer para instruir en un procedimiento administrativo? Puedes hacer declaraciones, puedes hacer informes periciales, puedes hacer comparecer a los administrados y levantarás un acta, puedes hacer, por ejemplo, una certificación, puedes solicitar información a terceros, puedes solicitar información a otras entidades públicas de la administración mediante oficios. Entonces, en ese momento en el cual estos documentos públicos, ¿sí? Estos documentos públicos sirven para un trámite o para el desarrollo de un procedimiento, se convierten en documentos de transmisión. Incluso, la misma resolución te podría servir como un documento, porque en esencia también puede funcionar, para comunicar actuaciones que no necesariamente son decisiones, pero usualmente no lo realizamos, ¿sí? Podemos hacer notificaciones, publicaciones, y básicamente se materializa en ello, ¿sí? Entonces, todo aquello que permite el desarrollo de un trámite, nos vamos a encontrar en esa categoría de documentos, ¿no? De transmisión. Ahora, para actos de administración interna, ¿la regla es la misma? Sí, claro. Por ejemplo, voy a emitir una opinión o necesitamos hacer actos de rotación de personal. Entonces, emitiremos un informe por ahí de la Oficina de Recursos Humanos, un informe legal, veremos, por ejemplo, un informe en cuanto a una notificación al servidor, emitiremos un memo. Entonces, también, ¿no? En ese momento, ese informe legal se está convirtiendo en una categoría de documento administrativo de transmisión. ¿Sí? Acá está el grueso, ¿no? De la división de los documentos que se puede hacer en relación a las actuaciones y a las funciones. Sí, a ver, unas 3 preguntas. Bueno, ya les puse, ¿no? El ejemplo de documentos de transmisión, cómo se utilizan. Depende, ¿no? Depende el trámite. ¿Sí? A ver. Si hay preguntas de procedimiento administrativo, preguntas que no las considero que están dentro de la clase que estoy realizando hoy, ¿sí? Sí, que están ahí en esa categoría. Bueno, pues hay que considerar, ¿sí? Que básicamente me lo pueden hacer después. Al final les doy mi número, mi teléfono, ¿sí? Me pueden buscar hasta por el Facebook y yo les comparto con mucho gusto, ¿sí? Pero no es que no quiera contestarles, sino es que somos tantos y hay preguntas a veces que hablan de trámites, de silencio administrativo, de plazos, que con mucho gusto se los contesto, pero no es el tema puntual de lo que estamos haciendo ahora. Sí, después les doy mi número y con mucho gusto me escriben, como tal vez algunos de acá lo han estado y mantienen comunicación conmigo. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, Freddy Juan Mesías nos dice, ¿y cuándo se usan las directivas? Ya, una excelente pregunta, mi estimado Freddy. ¿Cuándo se utilizan las directivas? La directiva, como les dije, es un documento que va a nacer en el marco, ¿sí? Del ejercicio y del derecho de petición, ¿sí? De las actuaciones de petición dentro del ejercicio público.
Muy bien. Ahora, ese documento, esa directiva, básicamente, ¿para qué se utiliza? La directiva tiene el rango de documento, ¿sí? De documento, un rango reglamentario. Por ende, todo aquello que se regula en una directiva tiene efectos generales, no efectos particulares. Sí, tiene efectos de carácter general. ¿Para qué? Para regular, para poder establecer reglas objetivas, si queremos ser más específicos, del punto a punto, ¿no? Del camino, de la ruta, porque ¿qué hace una directiva? Simplificar un presupuesto normativo, una realidad objetiva. Para eso se utiliza una directiva, ¿sí? Ahora, no se olviden que para elaborar directivas, estimados amigos, tenemos que respetar las reglas de legalidad, es decir, observar aquello que dice el sistema administrativo, la ley objetiva, el sistema general, hay que observar. Entonces, va a depender, para ello sirve una directiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama el documento para amonestar a un servidor? Bueno, básicamente el documento que debería ser para amonestar a un servidor público debería ser mediante una resolución, ¿no? Que es el producto de un procedimiento administrativo disciplinario. Pero, sin embargo, ahorita voy a hablar un poco del principio de informalismo aplicado a la documentación pública, que básicamente puede ser otro documento también, siempre en cuando no afecte la esencia del acto administrativo. ¿Sí, Andrea? Muy bien. Una consulta. Cuando se trata de rotación de personal, Memo tendría que salir netamente de la Oficina de Recursos Humanos o de la sugerencia para la cual el trabajador está laborando. De la Oficina de Recursos Humanos, Juanita, porque él es el que tiene toda la carga, ¿no? En cuanto a gestión de recursos, eh, en cuanto a gestión, ¿no? De RH. Marco Villalobos nos dice, ¿en qué momento se usan las circulares? Excelente. Las circulares, por lo general, son documentos comunicativos. ¿Sí? Que tienen un fondo común para diferentes dependencias, ¿no? De carácter administrativo. Entonces, una circular materializaría o individualizaría, recuerdo bien esto en una clase de redacción que yo participé, una suerte de comunicado, pero individual, ¿no? Una circular que básicamente materializa una comunicación. En ese momento se utilizan las circulares, ¿no? O es para que hacer un recordatorio, o básicamente para invitar, pero es un documento de paso, ¿no? Eso se conoce en la administración pública. Luz Belli nos dice, ¿con un oficio puedo dar respuesta a un documento del administrado? Sí. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Lo formal, ¿sí? De lo legal o de lo legítimo. Ahora voy a explicar eso, Nelly. Luz, ¿sí? Ahora voy a explicar eso, voy a hablar un poco del informalismo. Listo. Seguimos. A ver, los documentos administrativos de constancia, ya son esos documentos que van a tener como finalidad la acreditación de actos o efectos, ¿sí? O sea, actos o efectos. Dame un minuto, por favor. Listo. Ahora, ¿cuáles son esos documentos de constancia? ¿Cuál es su finalidad? Como su nombre lo dice, registrar, constar un hecho, registrar una actuación administrativa. ¿Sí? Registrar, por ejemplo, o acreditar hechos, o acreditar actos, o acreditar efectos. Por ejemplo, mediante un documento de constancia, un acta, un certificado. Claro, son documentos de constancia. Un registro, ¿sí? O sea, dejar constancia de una situación objetiva, concreta. Y por último van a venir los documentos, ¿sí? Que nos hablan de juicio, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Informes, dictámenes, ¿no? Cuya finalidad es proporcionar a los órganos administrativos asesoramiento, datos, valoraciones, opiniones, para que puedan tomar decisiones. En el informe, amigos, no se toma decisiones. En el informe se recomienda.
lamentablemente muchas entidades públicas, ¿qué hacen? Tienes el informe, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Emiten una carta notarial con el informe contenido. Eso es mentira, eso yo lo he visto mucho en contrataciones con el Estado, ¿no? La decisión de la administración pública, acá está el informe de la Oficina de Abastecimiento, de Asesoría Jurídica, con el cual responde su petición. Mentira. Para que exista una decisión tiene que haber un pronunciamiento, y hacer una resolución, oficio, carta, lo que sea, pero pronunciamiento al fin. ¿Sí? Muy bien, preguntas en relación a lo que estamos hablando hasta acá. Unas 5 preguntas. A ver, una pregunta por acá. ¿Qué diferencia hay entre un memorando y una hoja de coordinación? Básicamente el memo comunica, ¿no?, actuaciones de administración interna, ¿no? Ahora, las hojas de coordinación Darwin, por lo general, se utiliza, y no en todas las entidades, no es una práctica, no es un documento muy usual, es algo que también posiblemente lo hemos creado acá para ya los fines propios de la entidad, que básicamente lo utilizamos, ¿no?, para, por ejemplo, una suerte o de acta, o a veces de circular. Yo lo he visto, por ejemplo, las hojas de coordinación utilizarlo así. Por ejemplo, dentro de la regla de redacción no encuentro un documento que se llama hoja de coordinación. Pero ya le hemos dado nuestro toque, ¿no?, especial. ¿Que está mal? No está mal. Estamos creando documentos que básicamente se adaptan a la funcionalidad de la administración pública o a nuestras necesidades. ¿Sí? Muy bien. Acá hay una buena pregunta que me hace Brayson y que me permite hablar de otro documento. ¿Tiene algo que ver la modalidad del contrato empleado para determinar qué documento enviar a tu superior? Recuerdo que estuve contratado como servicio por terceros y no me podían enviar un informe. Efectivamente. Pero eso, Brayson, y a todos, no porque no se pueda, sino porque en la praxis, ¿sí?, el locador de servicios no es un servidor civil, es un prestador de servicios, no ejerce función administrativa. El locador de servicios está más cerca del sistema de abastecimiento que del sistema, sí, de recursos humanos. Entonces, y les preguntaba, y esto me permite hablar de ese documento, y la carta existe en el ejercicio público. Tal vez en la modernidad sí ya se creó, ¿no? Ya le hemos dado una viabilidad, un uso, pero en la praxis o no debería existir, ¿no? Porque la carta es un documento comunicativo entre dos personas que se sienten, que están lejos, ¿no? Esa es la definición que encuentras en cualquier libro de redacción, ¿no? Claro, el predecesor del WhatsApp, del Telegram, del Facebook, ¿no? Algo más, incluso mucho más romántico. Después se creó el tema de las cartas de presentación, ¿sí? Para presentarte y hacerte conocimiento. Ahora, en la administración pública le hemos dado una ubicación legal. Lo que pasa es que la carta se ha convertido en una suerte de híbrido. Yo me recuerdo hace un tiempo, hace cuando era niño, había un dibujo animado en el cual había una criaturita que se iba convirtiendo en una suerte de animalitos, ¿no? Dependiendo la ocasión. Entonces yo me imagino la carta así, ¿no? A veces cuando no sabemos qué documento usar, carta. A veces el memo reemplazado por la carta, a veces el oficio reemplazado por la carta, a veces la resolución reemplazado por la carta. Entonces, esto es producto, ¿sí? Y entonces me dirán, profesor, ¿y qué utilidad tiene la carta? Yo sí le he encontrado una legal para la comunicación, ¿sí?, con proveedores, con prestadores de servicio. Ahí he encontrado la figura de la carta, ¿no? O sea, algo que simplifica, ¿no?, la comunicación. Y es más, está previsto en el texto normativo de contrataciones. Entonces, ahí. ¿Y por qué no podríamos utilizar la carta o el memo, por ejemplo, o el informe con un locador de servicios? Por una sencilla relación. Tú mandas tu memo y ¿qué estás creando? Por un principio que se llama... ya sé... ahorita me recuerdo, ¿sí? El contrato administrativo, el contrato de locación de servicios o el contrato de prestación de servicios se desnaturaliza, ¿sí? Primacía de la realidad se llama el principio. Me entrego de mi esquema administrativo a mi esquema laboral.
Entonces, por eso, no es porque no se pueda, sino por un presupuesto legal. Le mando memo que estoy diciendo, este señor ya no es prestador de servicio. Este señor se está convirtiendo en un servidor civil. Por eso es que le mandan memo. Listo. Ah, ya, acá hay otro documento público del cual voy a hablar. La solicitud. Documento interesante. Creo que debía haber empezado hablando, estoy dando algunos tips, ¿no? No hemos hablado ni de estructura, ni de ejercicio, no estamos hablando, simplemente estamos hablando de manera correlativa. ¿Para qué sirve la solicitud, profe? Es un documento por el cual se pide un goce, un derecho o un beneficio a la entidad pública, a la administración pública. ¿Sí? O sea, para que se atienda, ¿no? Una petición, y que por cierto, la solicitud va a materializar un derecho constitucional, que se llama el derecho de petición. Es un derecho constitucional, por el cual la propia constitución del Estado le otorga al administrado la potestad de poder relacionarse con la administración pública. Es un derecho constitucional. Es más, esa petición y esa solicitud lo pueden hacer de manera personal o de manera colectiva. Por cierto, ¿cómo se llama cuando las solicitudes son de carácter colectivo? ¿Cómo se llama? Memorial, excelente. ¿Sí? Memorial. Entonces, utilizamos el memorial cuando son de carácter general. Muy bien. ¿Tiene alguna formalidad la solicitud, profe? Sí, revisen el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahí establece qué requisitos debe contener una solicitud, los mismos que son aplicables a los recursos impugnatorios. ¿Sí? La misma regla para los recursos impugnatorios. Listo. Muy bien. Listo. A ver, se me ocurrió esto. Ya. Quiero hablar de un principio que es base, porque estamos, no se olviden que la clase de hoy es documentos públicos y trámite documental, entonces vamos hablando un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos. Listo. Primero, este es un principio clave, base, no solamente del derecho administrativo, del procedimiento administrativo, sino que también de la gestión documental. Porque el principio de informalismo dentro de un procedimiento administrativo dice que las formalidades estrictas no pueden afectar los derechos de los administrados, no pueden atentar contra el debido procedimiento. No se olviden que el modelo de procedimiento administrativo que tenemos en Perú es un procedimiento pro-administrado. Es más, lo primero que se debería enseñar antes de hablar de trámite documental es hablar de reglas de procedimiento administrativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este procedimiento administrativo, estimados amigos, tiene una connotación bastante interesante. Ya dentro por eso les decía, de los elementos formales, ¿y cuál es el elemento formal de la actuación pública? Los documentos, claro que sí. O sea, dentro de la actuación pública, el elemento formal, el elemento material, el elemento que va a dar razón al ser, ¿sí?, de la actuación pública, es el documento público. Entonces partiríamos de algunos principios al hablar del principio de informalismo, no de informalidad, es otra cosa. Porque, a ver, hablando un poco de informalismo dentro del procedimiento administrativo, se puede prever, por ejemplo, dentro de la estructura del procedimiento. Los procedimientos administrativos no tienen, ¿sí?, una estructura formal, por ende no se determinan etapas preclusivas, ¿sí? Por eso es que si yo a un administrado le doy 5 días para que conteste un escrito y el administrado me lo conteste en 7, no podría decirle, señor, yo no te acepto porque estás fuera de plazo. No, porque atentarías contra el principio de informalismo y después cuando resuelvan y te llevan a contencioso, pierdes, te declaran nulo por no haber atentado contra el principio de informalismo, que es propiamente un principio del debido procedimiento. Pero hay que llevar a la gestión documental este principio, profesor. ¿Sí? Este principio de informalismo, ¿sí?, este principio de informalismo dentro de la aplicabilidad de los documentos administrativos tiene una connotación bastante interesante.
porque te dice, primero, que la forma del documento, recuerden esto, por favor, y esto, cuando alguna vez tengan un caso de esto, se van a recordar el profesor Ailson, ¿sí? Y van a decir, esto funciona así. Primero, la forma, estimados amigos, no debe atentar contra los derechos del administrado o derechos públicos. Si es que en algún momento tengo que ponderar como servidor civil en una situación que ponga y atente contra la forma, ¿sí? La formalidad del documento y el derecho del administrado, 100% tengo que proteger el derecho del administrado. Y dos, segundo supuesto, cuando en algún momento tengamos que, y contraviene la forma documental con el correcto procedimiento administrativo o la correcta gestión o el correcto funcionamiento de la administración pública, voy a proferir el correcto funcionamiento de la administración pública. Dos supuestos. Y ahora voy a poner algunos ejemplos. Por eso vamos interactuando con ustedes. Primero, por ejemplo, en relación a los requisitos. Les pregunto, si un administrado viene, voy a hablar un poco de trámite documental, porque el trámite documental inicia con la presentación de documentos públicos. Entonces la pregunta es, si un administrado viene, ¿sí? Y no cumple con todos los requisitos establecidos en el TUPA, digamos, teníamos 5 requisitos y solamente presenta 2 en su solicitud. Pregunta, ¿le aceptamos o no le aceptamos? Imagínense que ustedes son de mesa de partes. ¿Te aceptan o no? ¿Aceptas o no? O sea, tienes 10 requisitos, solamente falta y solamente presenta 2. ¿Aceptamos o no? A ver, me dicen que no se me escucha, que aumente el volumen. Listo. Sí se escucha, doctor, de algunos participantes que su audio no están fallando, pero de usted sí, todo bien, doctor. Ok, gracias, Rivero. Listo. Obviamente, sí, sí se tiene que aceptar el documento. Todo documento se acepta. Claro, ¿no? Pero se observa qué documentos faltan. Es más, yo les doy un tip que lo he aprendido en la administración pública. Presentas tu documento a la mesa de partes, ¿sí? Se acepta en la mesa de partes y les dices, ¿no? Yo eso le digo a las secretarias. Tú no puedes no aceptarle, porque mañana te denuncian por obstrucción al correcto funcionamiento de la administración pública, omisión de funciones y problemas por gusto. Pero le dices, filtro, secretario, secretaria, hábil, mira amigo, yo te voy a aceptar porque no te puedo denegar tu presentación de tu solicitud, pero tenlo por presente que de acá a 2 días, 3 días te van a estar notificando, ¿sí? Para que subsanes. Y para esa subsanación, ¿qué es lo único que va a generar? Que tu trámite se va a dilatar. ¿Sí? Muy bien, la ley dice, ¿no? Le das 2 plazos para que subsane. ¿Y qué pasa si no presenta en 2 días y lo subsana en 15 días? ¿Le aceptamos o no? ¿Damos trámite, sí o no? Tú le dices plazo de 2, ¿ah? Entonces te medio rebelde y lo presentó en 15 días. ¿Le aceptamos o no? ¿Y le damos trámite o no? Sí se le acepta, ¿no? Empieza ya la discusión. Y lo voy a poner más complicado todavía. Se lo voy a poner más complicado todavía. Sí, no. ¿Por qué no aceptaría si le di 2 días? Me dicen. La ley dice 2 días, pero tampoco la ley dice que no le puedes aceptar. Si es ya, les explico ahora. Esto ya he visto como 20 reacciones disparejas. Por una sencilla razón, principio de informalismo. Señor, el plazo es relativo dentro de los procedimientos administrativos. Entonces, profesor, ya no son 2 días, lo representó en 15. ¿Tengo que aceptar y darle trámite? Claro que sí, no hay ningún problema. Le tengo que poner que es extemporáneo, que lo puedo archivar. Es más, no deberías archivarlo. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Les
Les voy a explicar por qué. O sea, en la regla sí se da trámite. Sí se da trámite. Y le denegarías después porque presentó por extemporáneo, te deniego tu petición porque te des 2 días. No. Principio de informalismo. En el procedimiento administrativo no hay etapas preclusivas. Claro, si en el Poder Judicial te dan 5 y tú presentes en el 6, no te lo aceptan, ya perdiste el caso. Pero el procedimiento administrativo es flexible. ¿Sí? Ahora, yo les doy una fórmula legal. ¿Qué pasa si ya no pasó 15, sino ya pasaron 30 días hábiles y el administrado nada que nada, nada la pirinaga, ¿no? Como dicen en mi tierra. O sea, no presenta, no le importa un pepino. ¿Qué hacemos? ¿Lo archivamos de pleno derecho, sí o no? No necesariamente, tenemos que emitir un acto declarativo. ¿Cómo se llama esa forma de concluir el procedimiento por la inacción por más de 30 días del administrado? ¿Quién sabe? De los 500. No, silencio administrativo, no, porque el silencio administrativo favorece al administrado. En este caso, excelente, Luis, abandono. Declaramos en abandono el procedimiento administrativo y ahí sí recién lo archivamos. Eso es la forma. Claro. O sea, 30 días, señor, 30 días de inacción de su persona. Yo ya le di el plazo racional. Declaramos en abandono. Y luego archivamos. Desistimiento no, el desistimiento es mediante petición. Luis Bedoya me dice, ¿el PAS también, en el PAS también se implica el principio de informalismo? Sí, Luis, necesariamente. Hay varios casos de PAS que se han caído por no respetar el principio de informalismo. Lo que pasa es que en el PAS, como tiene etapas, te explico, Luis, te dan 5 días para que presentes tus descargos. Si tú no presentas en los 5 días y al 6 lo resolvieron y tú presentas a los 7, piña. Pues. Eso es lo que pasa en el PAS. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo que pasa, pero también se aplica. ¿Saben dónde existe una limitación al principio de informalismo? ¿Sí? Una limitación al principio de informalismo en los procedimientos trilaterales. ¿Sí? O sea, en los procedimientos trilaterales existe una limitante, ¿sí? Es una ligera desaparición de la aplicabilidad del principio de informalismo, porque por la propia ley del procedimiento administrativo así lo regula. Los procedimientos trilaterales ciertamente son formales y existe la aparición de la preclusividad. Y ahí entra la libertad y la discrecionalidad solo del órgano que va a llevar el trilateral. ¿Sí? Muy bien. A ver. Sí, en los disciplinarios también se aplica el informalismo, Luis. ¿Sí? Muy bien, si hay preguntas así de paz que tengan o de plazos de notificación, al final les doy mi número y ahí me escriben. Sí, Marcos, sí, Luis, no hay ningún problema. Porque si no, estamos hablando de documentos y me voy a empezar a hablar de PAT y 100 preguntas van a aparecer de PAT porque el PAT llama mucho, jala mucho el PAT. ¿Sí? Muy bien. Sí, al final me escriben al WhatsApp y yo les contesto, ¿no? En la orden del día voy contestándoles. Listo. ¿Dónde más se aplica el informalismo, profe? En el desarrollo del procedimiento. Claro que sí. Les pregunto, vamos a poner otro caso. Cuando hablo de esto porque es muy casuístico, es algo que nos pasa en el día a día. Ustedes saben que los oficios, como hace un momento lo mencioné, son documentos con grado de oficialidad. Si son oficiales, muy bien. Esos documentos oficiales solamente son emitidos por personas jurídicas. Claro, ya sea de derecho público o de derecho privado. Porque por reglas de redacción una persona natural no podría mandar un oficio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ponemos el siguiente supuesto. Ponemos el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si un administrado, tú le mandas que presente sus descargos y el administrado, en vez de presentar un escrito de descargos, te presenta un oficio?
y dice, no, oficio número 0101, pero como persona natural. La pregunta es, ¿le aceptamos o no le aceptamos los descargos que presenta mediante oficio? ¿Sí o no? O sea, no es el documento idóneo, no es el documento correcto. Es un documento que sale ya del esquema. Claro, se tiene que aceptar aplicabilidad del principio de informalismo. Claro. ¿Por qué, profe, no tendríamos que hacer? ¿Por qué no lo aceptaríamos? No es el documento correcto. Sí, pues, pero hay que partir, ¿sí?, de que tenemos que aplicar y se tiene que adecuar al contexto real, al contexto y pro administrado la petición. O sea, no se puede condicionar, como lo dice Marcos, a una determinación de formatos. Pero algunas entidades públicas, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, por ejemplo, si no utilizas su texto, su modelo, ¿no?, de su formulario de trámite, te declaran inadmisible por cuestiones formales, atentando en todas sus reglas el procedimiento administrativo. ¿Sí? O sea, hay que considerar eso. Hay que partir de que la interpretación siempre va a ser pro administrado, siempre, pro administrado. Ahora les pongo un caso un poco más atípico, que me ha pasado, ¿ah? Que me ha pasado, por eso lo traigo a colación. Ya no vamos a ponernos ante la relación administrado y administración pública, hay que ponernos en la relación de la situación del principio de colaboración administrativa. La colaboración administrativa, ¿qué te dice? Señor, colaboración administrativa. Las entidades públicas, en el marco y en el pro del interés público, pueden trabajar de manera conjunta, ¿no?, en actos de colaboración. Una de ellas, por ejemplo, es la colaboración en la información pública, ¿sí? Muy bien, entonces, en este presupuesto de colaboración de información pública, yo le pido a la otra entidad, mediante oficio, que me responda una declaración de información, o sea, mediante oficio, ¿sí? Y después de 10 días me responde la otra entidad pública, no voy a decir cuál es, o sea, imagínense, y no me responden con un oficio, me responden con un memo. Debo entender que su secretaria o el titular de la entidad no revisó el oficio o hubo un error material y en vez de mandar oficio, mandan un memo pero que contiene la información que es requerido. Pregunta, ¿convalidamos la información o lo devolvemos para que nos manden con oficio? ¿Sí o no? ¿Convalidamos o no? ¿Lo devolvemos? Se devuelve, nos dice Briana. María Ponce nos se devuelve, dice. ¿Por qué se devolvería? Esas cosas se pueden presentar en la administración pública. Claro, lo convalidamos, ¿no? No, lo que pasa es que lo que nos importa es el fondo. El documento dice memo, sí, pues tal vez se confundieron, la secretaria no sabe de administración pública, no sabe de redacción, no llevó el curso con el profesor Ailson en Udiápolis y se confundió. Pero, ¿qué hacemos? Convalidamos la información. Los elementos formales, ¿sí? Los elementos formales no pueden estar por encima, ¿sí?, del correcto funcionamiento de la administración pública. Acá estamos ante un principio, el principio de colaboración. Entonces, ¿saben qué sería? Se convalida, ya lo convalidamos, lo convalidamos. Pero, le mandamos otro oficio diciendo que para la próxima, a su jefe inmediato, tengan más cuidado en la presentación de los documentos, ¿no? Yo recuerdo esto de mi maestro, que me enseñó un poco mis primeros pininos en el derecho, me decía, ¿no?
¿sabes cuál es la primera impresión que vas a tener como las personas y otros de la administración pública? Fíjate cómo redactan, fija cómo utilizan sus documentos públicos. Yo lo tengo bien grabado yo cuando redacto, cuando escribo, cuando presento documentos. O sea, así como redactas, más o menos que puedes saber contra quién te estás enfrentando, contra quién te estás encontrando. Una recomendación de un conejo, amigos. ¿Sí? Muy bien. A ver, algunas preguntas. A ver, Erika nos dice, tuve un caso en que solicitamos una información a una municipalidad y nos envió un email adjuntando solo un informe. ¿Cómo considero ese documento? Bueno, si es que básicamente te responde y es la información que he solicitado, válido. Si no, mandas otra solicitud diciendo que no ha sido la información. Es más, yo les recomiendo, hemos dictado un curso de transparencia pública con los amigos de Udiápolis, después al final les voy a invitar a mi canal porque ahí tengo varias cápsulas de gestión pública, de transparencia pública y más o menos les puedo dar algunas indicaciones. ¿Sí? Muy bien. Erika nos dice, doctor, tuve un caso que solicitamos una información, ya, bueno, ya le contesté. A ver. Tengo una duda si el administrado mediante una solicitud pide la devolución y el desistimiento, a ver, del documento de litigio de terreno entre el... A ver, Cintia, por favor, si me explicas un poco mejor tu pregunta, con mucho gusto. Si al final, con mucho gusto te ayudo. Luisa Vázquez nos dice, me pidieron que haga un pago para recibir la información. ¿Sí? ¿Qué pasa si no responde un proveído? ¿Hay alguna sanción? Ya, les contesto. Hay un presupuesto del cual voy a hablar en la siguiente diapositiva, no sé si me alcanza el tiempo, que es el presupuesto. Frida, muchas gracias por tu comentario. No, no es como tú lo piensas, es mi forma. No, no, te entiendo, te entiendo. Muchas gracias, Frida, gracias. Gracias por tu comentario interno, entiendo. ¿Sí? Vale, vale. Pero no, no es como tú lo estás planteando. ¿Sí? Déjame decírtelo. Me gusta mucho a mí la actividad académica y bueno, es mi forma, ¿sí? Gracias, de todas maneras lo voy a tener en consideración, gracias. A ver, vamos a hablar un poco, ¿sí? Vamos a hablar un poco del tema de la transparencia pública. Todos los documentos públicos y toda la información pública está sujeta a transparencia, ¿sí? Está sujeto a transparencia. Toda, por regla. Ahora, les explico dos cosas. Primero, existe algo que se llama transparencia activa y existe otra cosa que se llama transparencia pasiva. La transparencia activa, estimados amigos, ¿sí? La transparencia activa es aquella que nace por parte de la administración pública, ¿sí? De oficio. Es decir, mediante algo que se llama gobierno abierto. ¿Sí? Gobierno abierto. Y hay otro que se llama transparencia pasiva, que va a nacer en el marco del derecho de petición, mediante procedimiento administrativo, que sin razón y causa, el administrado o cualquier persona, independientemente del sexo, del credo, de la opción política, del pensamiento que tenga, puede solicitar información a la administración pública por el mismo hecho de ser peruano de nacimiento o nacionalizado peruano. ¿Sí? Sin razón de causa, dice. ¿eh? O sea, señora administración pública, le solicito el expediente de contratación número tal. Y la administración pública te dirían, ¿para qué y por qué? No, tú le dices, ¿qué te importa? ¿Qué ti? ¿Sí? Yo, sin restricción de causa. Ahora, como les decía, por regla, la solicitud de la información, ¿sí? El acceso a la información es libre, pero la propia ley de transparencia pública ha establecido tres supuestos en el cual, ¿sí? Esa transparencia pública, ese acceso a la información está vedada por situaciones de interés que pueda afectar el interés público o el derecho de terceros. Primero, disculpe que esté un poco ronco, estoy un poco mal de la garganta, ¿sí? Primer supuesto, primer elemento, información de carácter
secreta. ¿Sí? Por ejemplo, lo secreto va a estar en relación a temas de defensa del Estado, compra de armamentos, planes de guerra, situaciones que protege la soberanía nacional, ya, primero, en relación a ello, ¿sí? Defensa del Estado. Dos, en temas relativos, ¿sí? A la inteligencia, ¿no? A investigaciones que involucra inteligencia, que involucra situaciones, por ejemplo, mm, de relativa información o de planes, por ejemplo, para desarticular a cambio de un grupo especial, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, también está sujeto a la, ¿sí? Está vedada, no es información secreta. Después vamos a encontrar la información de carácter reservada, y acá tenemos dos supuestos. La primera, que está en relación a temas relativos, ¿sí? A la negociación, ¿sí? A los informes, a las actuaciones de negociación, ¿sí? Dentro de las relaciones con otros estados. O sea, por ejemplo, la reunión que tuvo el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores o un canciller con otro, de otro con su coetáneo de otro país, es secreta. O un informe de negociación, ¿no? Entre nuestro país y otro país es reservado. Otro, la información que involucra la lucha contra la criminalidad también es información de carácter reservada. ¿Sí? Y por último, vamos a encontrar, ¿sí? aquella información que es de carácter confidencial. Y en la confidencial está todos los etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, aquella que involucra el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto bursátil, la confidencialidad de las comunicaciones, ¿sí? Aquella que involucra y que cuestiona o que prevé la información de carácter personal. Es más, existe una ley de protección de datos personales, ¿sí? También está dentro de la información confidencial. Otro elemento que debemos considerar dentro de la confidencialidad, ¿sí? Es, a ver, primero, y respondo con esto, ¿los procedimientos administrativos están sujetos a transparencia, sí o no, amigos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Recuerden, ¿ah? Procedimientos administrativos. Si yo no tengo vela en este entierro, como dicen en mi tierra, pero puedo solicitar información del procedimiento administrativo de mi vecino, ¿sí o no? Claro. Eso se llama principio de participación dentro del procedimiento administrativo. Sin embargo, si es que ese procedimiento administrativo está en la categoría de las cuales he hablado ahora, ¿sí? De las cuales estoy hablando ahora, secreta, reservado, confidencial, se sujeta por ese presupuesto y no lo puedes entregar. Esas son las restricciones. Y el otro, procedimientos sancionadores. Los procedimientos sancionadores son confidenciales, amigos. Obviamente tienen una excepción al PAT, al disciplinario. ¿Sí? Listo, vamos avanzando. Muy bien, y así más o menos funciona la información pública. ¿Sí? Eso involucra el tema. Ahora, les comento, ¿cuántos de ustedes sabían que existe un procedimiento administrativo, ¿sí? De acceso a la información? ¿Sabían que existe, por ejemplo, un tribunal de acceso a la información? ¿Cómo es el tema más o menos? El plazo para que responda y te entreguen la información pública, ¿cuánto es? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos días tiene como plazo máximo la administración pública para que se pronuncie? 10 días. Excelente, 10 días. Y en 10 días no contesta, tiene dos opciones la administración pública. La primera, te contesta, ¿sí? Te contesta y te puede denegar valiéndose de uno de los presupuestos que hemos hablado, que les he comentado con anterioridad. ¿Sí?
No te contesta dentro de los 10 días y hay que sumarle eso, los 5 días, como dice Marco Villalobos, para poder notificar, porque te pueden notificar en esos 5 días y hay que sumarle los 15 días, podemos aplicar silencio administrativo negativo. Ahora, lo que no se tiene bien claro, ¿sí? Dentro de este procedimiento es que si ese silencio administrativo, justo estoy escribiendo un artículo, que tal vez lo voy a publicar en Gaceta, es que si ese silencio administrativo negativo es declarativo, porque por las reglas de procedimiento administrativo no es declarativo, ¿sí? El silencio administrativo, negativo. Pero pareciera que en este procedimiento es declarativo, es como si fuera una negación. Y en ese caso, tienes para impugnar, y no te dice límite, o sea, si no te contestan, puedes presentarlo después 6, 7, 10 meses, tu recurso impugnatorio, porque no tiene límite, ¿sí? Ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, adscrito, ¿sí? Al Ministerio de Justicia. O sea, no es que lo resuelva el titular de la entidad. La apelación en casos de procedimientos de acceso a la información se impugna al tribunal y el tribunal, en un máximo dice de 15 días, si mal no recuerdo el procedimiento, contesta. Y sin poner ningún juicio y sin cuestionar la decisión que toma el tribunal, se resuelve y se responde. Y se entrega la información. En caso que haya discrepancias, también se va al tribunal y resuelve. Así funciona el procedimiento administrativo en el tema de acceso a la información. ¿Sí? A ver, unas cuantas preguntas por ahí. A ver. Pablo nos da un comentario, es bueno que se realice en días laborables. Sí, vamos a tal vez coordinar con Reader para hacer un curso de redacción de documentos en días laborables. Cuando se puede enviar un documento de información pública, ¿y cuál es su función? ¿Puede hacerlo una persona natural o cuánto tiempo me pueden dar respuesta? Bueno, ya te contesté ya, Rocío. Cualquier persona lo puede hacer, sin razón de causa. Melanie nos dice, doctor, ¿cómo proceder en el caso de que los administrados se amparan en la Ley de Transparencia Pública para solicitar la búsqueda gratuita de un expediente judicial de un archivo? Es que es otra cosa. Es que estamos ante otra cosa, Melanie. No te olvides que lo que pasa es que en la búsqueda, justo hay una opinión, no recuerdo que era hace 2, 3 años revisé, puedes googlearlo, de barrera burocrática, justo en ese tema. Si de verdad la búsqueda de un documento involucra, ¿sí? Debe ser gratuito o no. Y dice que no, porque involucra, y tenía una persona natural contra el Poder Judicial, porque involucra determinadas acciones, ¿no? Y además está en un archivo. Eso es otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Pilar nos dice, cuando dos administrados solicitan información de acceso a la información por transparencia pública y solo la entidad atiende un administrado inmediatamente y al otro no se le da respuesta, ¿cuál sería el procedimiento adecuado a reiterar? Independientemente, los procedimientos son independientes en este caso. ¿Sí? Los procedimientos son personalísimos y cuando me realizo a que son personalísimos es que si también pueden solicitar por memorial acceso a la información, pero se da respuesta de carácter personalismo a los que solicitaron. Entonces el otro también puede alegar ya el procedimiento y el trámite que les he hecho de conocimiento. ¿Sí? Doctor, ¿qué pasa si por un error involuntario se elimina un archivo? Hay un procedimiento que prevé el Archivo de la Nación, que por lo general se debería regular dentro de un trámite, ¿sí? Dentro de un trámite administrativo. Entonces, esto involucra, estimados amigos, que, por ejemplo, primero, que quien perdió el documento, ¿sí? Quien perdió el documento tiene que realizar todos los medios para poder subsanarlo, todos los costos que involucra. Y esto no lo exime de responsabilidad administrativa, es decir, PAT. Cuando dos, bueno, ya respondí esa pregunta. Allá, me dice Laura, ¿qué pasaría si puede, en relación a los PAT? Los PAT, Laura, no están sujetos a transparencia pública, ¿sí? No están sujetos. Los sancionadores tampoco están sujetos a transparencia pública, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que considerar dentro del ejercicio
ejercicio público, ejercicio administrativo que realizamos dentro de la administración pública, ¿sí? O sea, hay que considerar eso como un tema también importante y necesario de conocer, ¿no? O sea, tiene sus límites, y eso está dentro de la información confidencial. Muy bien. Jacqueline Castillo nos dice, ¿qué opina de aquellos documentos notificados con fecha cambiada? Porque ahora contratan empresas particulares y no notifican en la fecha y cambian la hora de notificar, pero cuando acudimos a la empresa nos piden que sea notificado y ya pasó el plazo. Eso es un gran problema. Sí, eso es un gran problema porque en la actualidad existe una regulación normativa, primero partiendo de que las notificaciones son son actuaciones, ¿sí? Que dan y dotan de eficacia al acto administrativo. Eso quiere decir, si no está bien notificado, ¿sí? Si no está bien notificado, bueno, pues hay que tomar acciones, ¿sí? Hay que tomar acciones para poder limitar y para poder declarar, ¿no?, la nulidad de esa notificación. O sea, eso es un problema. Es más, parte de este curso, cuando dicto redacción administrativa, me hago un espacio siempre para hablar de la notificación, cuál es la formalidad que debe cumplir una notificación, ¿sí? O sea, eso es algo que se considera necesario de entender y atender dentro del ejercicio público, estimados amigos. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué preguntas hay por ahí? A ver, ¿qué otras preguntas hay por ahí? Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Primero, yo te recomiendo que puedas tal vez iniciar, ¿no?, la solicitud de la nulidad de la notificación. O sea, eso es clave, creo que para considerar actuaciones de trámite, ¿sí? Eso es bastante clave, necesario, válido, eh, por la indebida notificación. Es más, lo puedes cuestionar, ¿no?, tal vez en un contencioso, ¿sí? Entonces, ahora, no hay que confundir, ¿sí? No hay que confundir a veces el acceso a la información con los silencios administrativos, que es otra historia, que es otro trámite dentro del procedimiento administrativo, que básicamente o tienes una declaración ficta, ¿sí? O básicamente, ¿sí?, el silencio administrativo negativo te ayuda a agotar la vía administrativa, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, el tiempo se nos ha quedado bastante pequeño, ¿sí? Y bueno, esto nos da tal vez pie a poder hacer una segunda parte. Es bastante amplio el tema de la gestión del trámite documental, ¿sí? Espero haber podido cubrir algunas expectativas, ¿sí?, con cada uno de ustedes. Es un tema bastante amplio, o sea, ni siquiera nos hemos puesto a sentar y a discutir de cuál es la formalidad, de cuál es el presupuesto legal de todos los documentos administrativos del cual podríamos hablar desde las solicitudes hasta, ¿sí?, hasta los recursos de apelación, por ejemplo, los contratos administrativos. Entonces, podríamos tal vez a futuro hacer un curso un tanto más extenso, ¿no? Igual, ahí les dejo mi número de teléfono. Reader, ¿estás por ahí? Hola, Reader. Sí, doctor. Ok, excelente. Bueno, esta clase, gracias a la invitación de mis amigos de Udiápolis, para mí siempre va a ser un gusto compartir con ustedes. Y bueno, aprovecho la oportunidad, estimados participantes, para informarles que en coordinación con la Universidad San Marcos estamos sacando un proyecto con su escuela de gestión pública, ¿sí?, con el taller de gestión pública, que se llama Gestiona Perú. No tiene no más de 2 meses, que está acá, ¿sí? Se llama Gestiona Perú, lo pueden buscar, ahí está el logo, en el cual tengo la oportunidad de ser el director y les invito a que se suscriban a la página, ya que semana a semana
estamos sacando cápsulas de gestión pública. Es una página eminentemente gratuita de difusión en administración pública. Semana a semana sacamos cápsulas, estamos sacando un semanario de todas las normas, es decir, un programa que te dice qué normas de administración pública salieron toda la semana, y básicamente te informamos, dejamos el link de la inscripción, estamos haciendo todo el trabajo de recopilar, ¿no?, de toda la información pública. Todas las normas, principios, acá les doy, a ver, déjenme revisar el enlace de la descripción, ¿sí? Ahora les voy a poner el enlace, no sé dónde lo he puesto. Y bueno, yo básicamente es difusión gratuita, como les dije. Voy a compartir la pantalla para que vean la página, ¿sí? Es esta que está acá, ¿sí? Acá ven, hay información gratuita, hay cápsulas de contrataciones con el Estado, voy a empezar a trabajar cápsulas de derecho electoral ahora que se vienen las elecciones municipales y regionales, ¿sí? Estamos trabajando cápsulas en recursos humanos, las normas que salen se suben, entonces hay bastante trabajo eminentemente de carácter gratuito, ¿no? Hay un programa, un semanario, como les dije. Ahora les paso el link de la descripción del canal para que se puedan suscribir, ¿sí? No tiene ningún costo, estoy convencido, ¿sí? Estoy convencido que si queremos cambiar la administración pública tenemos que generar mucha difusión administrativa, mucha producción jurídica, ¿sí? Entonces, esto es válido, esto es para todos ustedes, gracias a mis amigos de Udiápolis por el espacio que me dieron para promocionar esta página, que lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿sí? Entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias. Espero muy pronto encontrarme con ustedes. Me están pidiendo mi número de teléfono. Ya, bacán. Acá está mi número de teléfono. Sí, para los que no he podido contestar sus preguntas, porque ha sido varias, considerar que en la sala había 400 personas, casi 500, entonces con mucho gusto me pueden escribir al WhatsApp. Si quieren información accesoria, por ahí me han pedido creo algunos materiales, se lo voy a pasar a Reader, y si no me lo piden a mí, se los paso, hay algunos modelos, documentos que tengo, alguna información. Muy bien, entonces, doctor Reader, de verdad, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Termino unos 15 minutos antes, porque bueno, de acá salgo para dar examen de la maestría.